Paz de Cristo, hermanos. Quisiera que comenzáramos entonando un himno, una alabanza que se titula Resucitó, que es el himno 404 de los himnarios de Suprema Alabanza. Como en otras ocasiones, si me pueden confirmar que se escucha bien el audio con un amén, para estar más seguros. Vamos a entonar el himno Resucitó. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro revivió. Porque buscáis a Cristo ahí, si entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad, reíd y proclamad que Cristo vive y reina ya. Viéronle triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya creyeron sepultar con él, porque buscáis a Cristo allí, si entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad, reíd y proclamad que Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue de la muerte y su poder, porque buscáis a Cristo allí, si entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad, reíd y proclamad que Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá sombras la tumba para el fiel. Aunque muriere, vivirá. El que creyere solo en él, porque buscáis a Cristo allí, si entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad, reíd y proclamad que Cristo vive y reina ya,
y proclamad que Cristo vive y reina ya, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Amén, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración al Señor para unirnos todos, hermanos, en elevar nuestros corazones al Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias porque tú eres Espíritu, y los que te adoran te deben adorar en espíritu y en verdad. Te damos gracias porque tú nos unes en todo lugar, Señor, porque ahora tu Espíritu está con nosotros en cada corazón, en cada sitio. El Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, y el Espíritu mismo de tu Hijo, Señor. Tú estás con nosotros aquí el día de hoy. Venimos ante tu palabra. Venimos ante tu presencia. Te pedimos que nos des comunión con tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos permitas meditar en tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras necedades, nuestras debilidades. Con tu gracia poderosa, transfórmanos. Con tu palabra viva, vivifícanos. Abre nuestros ojos, Padre. Muéstranos la gloria de tu Hijo. Muéstranos que todo lo que necesitamos es a Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en sus familias, Señor, en sus trabajos. Bendíceles y transfórmalos en luz para este mundo necesitado. Bendice a nuestro país, nuestra laguna, Señor. Bendice a nuestro presidente, a nuestros gobernantes. Bendice a las autoridades de salud, Señor. Bendice los hospitales, bendice a los enfermos. Bendice a los que están confundidos, deprimidos en sus casas, Señor, sin darse cuenta de su gran necesidad de ti. Bendíceles. Ayúdanos, Señor. Tú eres la luz de este mundo, tú eres la esperanza de la humanidad. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu gloria y de tu presencia. Gracias por estar con nosotros hoy. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 de primera a los Corintios. Vamos a leer 4 pasajes. Es un capítulo muy largo. Vamos a examinar solamente cuatro pasajes de este capítulo. Primera de Corintios 15 del 1 al 11 dice de la siguiente forma:
Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Los versículos 20 al 22 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículos 45 al 49. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales; y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículos del 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, vamos a meditar en la relación que hay entre el Evangelio y la resurrección. El Evangelio y la resurrección. Por supuesto, la resurrección es una parte del Evangelio. El Evangelio, recuerde, significan las buenas noticias, pero es una parte de suma importancia. Aunque predicamos a Jesucristo y este crucificado, la resurrección de nuestro Señor Jesús también fue enfatizada por los apóstoles. Recuerde en el libro de los Hechos cómo se nos dice que los apóstoles no cesaban de predicar la resurrección. Y esto tiene su razón de ser, y el apóstol Pablo explica en esta carta, en este capítulo que es
es el capítulo más amplio en toda la Escritura donde se hable acerca de la resurrección. Y gracias a Dios que ha sido registrado para nuestra enseñanza. El contexto obviamente es que algunos creyentes corintios estaban recibiendo una influencia muy mala, muy negativa, que los estaba llevando a poner en duda la resurrección de los creyentes. En aquel tiempo había doctrinas, filosofías de los griegos que negaban la posibilidad de la resurrección de los muertos. En aquel tiempo había una doctrina griega que decía que el espíritu era bueno, pero la carne era mala, entonces la carne tenía que ser destruida, lo material tenía que ser destruido, y por lo tanto era ridículo, era absurdo que Dios fuera a reconstruir, a volver a hacer un cuerpo que había sido material. ¿Cómo iba Dios a volver a la vida algo que es malo en sí mismo? Obviamente la Escritura no enseña esto. La Biblia no dice que nuestro cuerpo es malo en sí mismo, sino que nuestro cuerpo ha sido capturado por el pecado y que Cristo vino a rescatarnos en todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu. Todo nuestro ser va a ser rescatado en toda forma y en toda manera por nuestro Señor Jesucristo. Así que la Escritura consistentemente nos enseña que también el cuerpo, nuestro mismo cuerpo, será resucitado por la gloria de nuestro Señor. Pero aquella filosofía griega estaba haciendo mucho en la mente de los corintios a tal grado de llegar a negar la resurrección. Y con esto usted puede darse cuenta cómo los tiempos nunca cambian, hermano. En aquel tiempo se negaba la resurrección porque se decía que lo material era malo. En este tiempo la gente va a negar la resurrección porque va a decir que lo material es lo único que existe. No existe lo espiritual más que lo material. Entonces, cuando la persona se muere, todo se acaba. Siempre la mente carnal, la mente de los hombres, va a estar negando la revelación de Dios. Y si usted se deja guiar, si usted se deja envolver por la filosofía que esté de moda, nunca va a poder estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que atendamos lo que las Escrituras nos enseñan. Así que vamos a ver esta preciosa enseñanza del Evangelio y la resurrección. Dios quiere que usted entienda que el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado porque no vino de los hombres sino de Dios. No podemos nosotros cambiar lo que está escrito, no podemos nosotros cambiar lo que Dios enseñó, porque los apóstoles no hablaron lo que a ellos se les hubiera ocurrido, sino lo que recibieron realmente de parte de Dios. Y Dios no cambia, y la necesidad del ser humano no cambia, y el gran problema, el gran enemigo del ser humano no cambia. Aunque pasen 1000 años, aunque pasaran 100,000 años, el hombre sigue en su necesidad de ser rescatado del pecado, y Dios sigue siendo santo, y todas estas cosas siguen siendo las mismas. Solamente el hombre en su arrogancia y en su soberbia cree que es tan moderno que necesita cambiar, necesita arreglar, necesita modificar, necesita adaptar, necesita actualizar el Evangelio para los nuevos tiempos. Pero eso, mi hermano, es una completa necedad. Dios quiere que entiendas que el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado, porque no vino de los hombres, sino que vino de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo sobre los beneficios de este evangelio. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que había sucedido, el cual también recibisteis. Los creyentes lo habían recibido, en el cual también estáis firmes. Lo habían recibido y estaban firmes en ese evangelio.
por el cual también sois salvos, habían recibido salvación a través del Evangelio, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Si ustedes retienen las buenas noticias que les anuncié, así como las creyeron y como han estado firmes en ellas, ustedes las retienen, ustedes son salvos. Han recibido salvación a través de estas buenas noticias. Hay un gran beneficio que recibimos de la palabra del Evangelio. Pero tenemos que retenerlo tal como nos ha sido entregado por el Señor. Dios quiere que retengas el Evangelio y que retengas los elementos del Evangelio tal como fueron entregados por los apóstoles. Dice el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Se acuerdan los mensajes pasados? Cuando el apóstol Pablo dice, lo que ustedes recibieron de mí, esto practiquen. Y aquí está, nuevamente recalcamos algo que el apóstol había recibido y luego había entregado a los creyentes, y los creyentes lo habían recibido y tenían que retenerlo. El Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El primer elemento del Evangelio que Dios quiere que retengas es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El primer elemento del Evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesús. Cada vez que se llegan estas fechas, meditamos y nos preguntamos cómo es posible que las personas puedan recordar la muerte de Cristo y no recibir ningún beneficio espiritual de su muerte. ¿Por qué siguen estando muertos en sus delitos y pecados si el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Y la razón es que no han retenido el Evangelio como el apóstol lo dio. La gente se concentra en los eventos físicos externos de la muerte del Señor. En los latigazos se concentra en las multitudes que lo estaban siguiendo, en las mujeres que estaban llorando, en todo lo que las personas han convertido en un show, en un espectáculo, y en eso es en lo que meditan. Pero cuando el apóstol Pablo hace un extraordinario resumen del Evangelio, porque él tiene un objetivo, recuerde que el apóstol quiere llegar a la resurrección, pero él tiene que recordar el Evangelio completo. Así que antes de llegar a la resurrección, en una sola frase, resume el primer elemento del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo ha sido debido a nuestros pecados. Ese es el centro de su muerte. De nada me sirve pensar que Él sufrió si no me doy cuenta que Él sufrió por mis pecados. Esto es algo que hace 500 años entendió de una manera maravillosa Lutero. Y Lutero escribió un pequeño tratado, un pequeño, en este tiempo sería un folleto, que hablaba acerca de cómo meditar en la muerte de Cristo. Y decía él, cuando tú veas los sufrimientos de Cristo, relaciónalos con tu pecado. Cuando veas esos latigazos sobre él, di, mis pecados lo están latigando. Cuando tú veas que lo golpean, di, mis pecados lo están golpeando, mis pecados están haciéndole todo ese daño, mis pecados lo están clavando en la cruz, mis pecados están clavándole esa corona de espinas, mis pecados le están traspasando su costado, mis pecados.
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ese conforme a las Escrituras, hermanos, lo hemos mencionado constantemente, tiene que llevarnos a lo que los profetas anunciaron. Y lo que los profetas anunciaron es la explicación de esta frase: por nuestros pecados. Usted sabe que en Isaías 53 está explicado como en ningún lugar en los profetas el significado de por nuestros pecados. El pasaje comienza desde Isaías 52, versículos del 13 en adelante. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ese es el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. ¿Dices esto del Evangelio? ¿Estás afirmando juntamente con aquellos hombres, aquellos apóstoles de Cristo, y puedes decir: Cristo murió por mis pecados, Cristo sufrió por mis pecados, Cristo fue clavado por mi culpa en la cruz, por mi vergüenza en la cruz? Él sufrió el castigo que yo merecía. El castigo que me trajo la paz fue sobre de él. Por su llaga yo fui salvado. Es lo que significa: por su llaga yo fui salvado. Por su llaga mis pecados fueron perdonados. Si ustedes retienen la palabra que les prediqué, dice, son salvos. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento que Dios quiere que retengas es la resurrección de Cristo. Volviendo a Primera de Corintios capítulo 15, dice la Escritura que fue sepultado, y en el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El segundo elemento del Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda
lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, como la resurrección de Cristo es la manera en que el Padre le ha dicho a toda la humanidad que Él ha aceptado el sacrificio de su Hijo, que realmente el Señor es el Hijo del Dios viviente. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, estoy en Romanos 1:1, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Ese es el Evangelio de nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Padre le levantó de entre los muertos y le proclamó el Hijo del Dios viviente. Cristo resucitó de entre los muertos porque la deuda fue pagada. Si el Señor hubiera quedado culpable, nunca se hubiera levantado de la muerte. Pero al resucitar al tercer día, significa que Él venció al pecado. Significa que todas mis culpas se agotaron, que todo el castigo que yo merecía se agotó. Que ya no había nada con qué detenerle, con qué aprisionarle en la muerte. Que el pago ha sido completo. Por eso Él dijo, está consumado. Ya no se necesita nada, ya no hay nada más que hacer. Solamente permaneció el Señor 3 días en la tumba para que nadie dudara que estaba muerto realmente y que su resurrección era una gloriosa resurrección de entre los muertos al tercer día. El segundo elemento del Evangelio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una verdad gloriosa, una verdad profunda, una verdad tan indispensable para nuestra alma como la muerte del Señor. Así como es necesario entender que su sacrificio fue un sacrificio sustitutivo, que Él nos sustituyó en la cruz. Así como es necesario ver que Él antes de ese sacrificio vivió una vida de perfecta justicia, por lo cual una y otra vez se nos dice que Él fue un cordero sin mancha, que Él cumplió la ley, que Él guardó la ley antes de morir en la cruz, y luego en la cruz fue hecho maldición en nuestro lugar. Y todo esto es importante para que nosotros entendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Así también la resurrección tiene que ser entendida desde la revelación que Él nos ha dado en su palabra, y eso es exactamente lo que no estaban haciendo los corintios. Por eso el apóstol se va dirigiendo hacia allá. A mí me asombraba cómo es que el apóstol resumía el Evangelio en 2 versículos. Se fija en el versículo 4, en el versículo 3 nos habla de la muerte del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y en el versículo 4 nos habla de la resurrección del Señor, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En 2 versículos resume todo el Evangelio, pero me asombra que luego el apóstol se lleve varios versículos hablando acerca de los que lo vieron resucitado. Y primero pensaba, bueno, ¿por qué es esto? ¿Es parte del Evangelio? Y la razón más bien es, el Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Son las buenas noticias, su muerte por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación, para declararnos justos
en Él. Pero el apóstol se toma ahora tantos versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, porque precisamente esos versículos nos hablan de los testigos que vieron la realidad de la resurrección, la realidad del segundo elemento de las buenas noticias. Y ese es el problema de los corintios, y es hacia donde el apóstol va a dirigir todo lo que él está diciéndonos. Por eso se toma todos estos versículos para hablar de los testigos. Versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Ustedes pueden preguntarles, ellos lo vieron, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Los apóstoles lo vieron, más de 500 hermanos lo vieron, la mayoría están vivos, pregúntenles. Vieron al Señor resucitado. Y al último de todos, a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El Señor Jesucristo resucitado lo había derribado de aquel caballo, lo había dejado ciego, le había comisionado para que predicara el Evangelio a los gentiles. Así que el apóstol les presenta a los corintios este testimonio tan grande, tan amplio, de todos aquellos que fueron testigos oculares, que les constaba que habían visto con sus propios ojos al Señor Jesús resucitado. Y va a extenderse el apóstol Pablo en una gran enseñanza de la resurrección, que obviamente nos llevaría muchos domingos a analizar palabra por palabra, pero quisiera que brevemente ojeáramos algunos de estos versículos donde el apóstol les explica a los hermanos la importancia de la resurrección y cómo ellos deben guardar lo que habían recibido, y deben entender el valor de lo que habían recibido. Dios quiere que sepas que hay un plan, hay una razón por la que Cristo hizo todo lo que hizo, incluida su resurrección. Eso lo podemos ver en los versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él ha sido hecho las primicias, y es un hecho, es una realidad. Cristo ha resucitado. Y él empieza a explicar la resurrección de Cristo. Y aquí la Escritura muestra que Dios quiere que sepas que era necesario que Cristo resucitara como cabeza de su pueblo. Dice la Escritura: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí el apóstol está usando un lenguaje que ya habíamos visto en otra ocasión. Lo habíamos visto en la carta a los Romanos. En el capítulo 5 hay una sección parecida en la que el apóstol habla acerca de la muerte de Cristo y la justificación, donde el apóstol compara a Cristo y Adán. En Romanos 5:12,
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. La Escritura nos enseña, hermanos, una gran doctrina. Nos enseña que Adán no era un simple hombre, sino que Adán era la cabeza de la humanidad, o es la cabeza de la humanidad caída. Todos estábamos en Adán y todos en Adán caímos, todos compartimos la suerte de Adán. Cuando Adán se rebeló contra el Señor, toda la humanidad se rebeló contra el Señor. Estamos haciendo exactamente todo lo que hizo Adán. Estamos unidos de una forma que no podemos entender. Estamos unidos a Adán. Y Cristo vino para cambiar eso, para que nuestra cabeza, para que nuestro representante no fuera Adán, sino que ahora nuestra cabeza, nuestro representante fuera el Señor Jesucristo. Y así como en Adán caímos, en Cristo nuestro representante somos declarados justos. Volviendo a Primera de Corintios, capítulo 15. Fíjese lo que dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, por nuestro representante Adán, todos morimos. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Todos los que estábamos unidos a Adán, morimos por estar unidos a Adán. Todos los que estén unidos a Cristo resucitarán por estar unidos a Cristo. Así que Cristo resucitó, entre otras cosas, para que todos resucitáramos con Él. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a María: María, tu hermano resucitará? ¿Y qué le dijo María? Sí, Señor, yo sé que resucitará un día en la resurrección de los muertos.
¿Y qué le dijo el Señor a María? El Señor le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. La resurrección de los cristianos, de todos los creyentes, es la resurrección de la unión con Cristo, por estar unidos a Él, porque Él resucitó. Todos los que estamos en Él hemos resucitado espiritualmente y nuestros cuerpos también serán resucitados. Dice la Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo primero que quisiéramos señalar. Cristo resucitó para que los suyos resucitaran en Él, para que su pueblo resucitara con Él, para que los que estamos unidos a Él por la fe seamos resucitados con Él. Ya sabe que en una cierta forma ya hemos resucitado. Incluso el apóstol Pablo dice, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hay una gran realidad en la que esto ya ha sucedido, pero también hay una resurrección de nuestro cuerpo que está esperando el tiempo debido. En Cristo todos serán vivificados. Ahora lo siguiente que quisiera rescatar de este gran pasaje es que Dios quiere que entiendas la obvia gran superioridad del último Adán en comparación con el primer Adán. Eso lo podemos ver en los versículos del 45 al 49 y también lo vimos en Romanos. Siempre el apóstol está diciendo, date cuenta que Cristo es superior. En Romanos estaba diciendo, la condenación vino por un solo pecado. Es poca cosa esta condenación. En cambio, la gracia es extraordinariamente inmensa, porque ha venido debido a muchos pecados y les ha hecho frente a todo ese mundo, a todo ese universo de pecados, y ha sobreabundado sobre de ellos. El apóstol dice, es superior, la gracia es superior, ha sobreabundado. Y aquí nos vuelve a decir lo mismo, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, la superioridad de la resurrección de Cristo. Versículos 45, 15, 45. Perdón, se me perdió el pasaje. Dice, así también está escrito el primer Adán. Eso debe ser el versículo 45, así es, 45 al 49. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Cuando el Señor le dio soplo de vida, fue hecho un alma viviente. Pero dice el apóstol Pablo, el último Adán, espíritu que da vida. Versículo 46, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer Adán, pues fue Adán. Pero el segundo Adán, o el último Adán, es nuestro Señor Jesucristo y viene después de Adán. El espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El primer hombre fue hecho del barro de la tierra, es terrenal. Y nunca dejaré de maravillarme de estas palabras. El segundo hombre es del cielo, un hombre celestial, un hombre que descendió del cielo. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo
Ustedes tienen que entender que la obra que el Padre les pide, la buena obra que el Padre les pide es que crean en aquel que Él envió. Es Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Que crean en aquel que Él envió, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y la gente se escandalizó. ¿Cómo va a decir este hombre, este hijo del carpintero, que nosotros lo conocemos de toda la vida, que Él descendió del cielo? Pero esa es la enseñanza de la Escritura. El Señor Jesucristo es el hombre celestial. Y aquel verbo, aquella palabra que en el principio estaba con Dios y era Dios, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. El segundo Adán es del cielo, el segundo Adán es celestial. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Somos descendientes de Adán, unidos a él como nuestra cabeza, y llevamos la imagen del terrenal. Y nos dice el apóstol, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Así como es el hombre que descendió del cielo, ese hijo del hombre que vieron los profetas en las nubes del cielo, como es el hombre celestial, el hombre que descendió del cielo, así también serán aquellos que han sido unidos a él. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El Señor es superior a aquel Adán que murió. El Señor murió por nuestras transgresiones, pero Él no era un alma viviente, Él era un espíritu vivificante, el espíritu vivificante, y se levantó con su poder y su gloria al tercer día de entre los muertos, como nuestra cabeza, como nuestro representante. Y como Él resucitó, todos resucitamos en Él con una certeza absoluta. Y como llevamos la imagen, hemos llevado la imagen de Adán, llevaremos también la imagen de Cristo cuando este cuerpo sea transformado, se terminará de cumplir esta verdad. Dios quiere que estés firme, hermano, en la gran victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Él quiere que estés firme en esa victoria. Este es un pasaje que nos lleva a esta conclusión gloriosa, la gloriosa victoria del hombre celestial, del postrer Adán, de aquel en el que todos los que están unidos a Él serán vivificados. Dice la Escritura en los versículos de el 54, del 53 en adelante, dice la palabra del Señor: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla de esta victoria de Cristo y nos dice, hermanos, que esta victoria consiste en el cumplimiento de una palabra. Devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La resurrección de Cristo, hermanos, que le ha proclamado como el Hijo del Dios viviente, que ha sido nuestra propia resurrección, que ha sido nuestra propia vivificación como nuestra cabeza, como nuestro representante. Es una resurrección de victoria sobre la muerte y nos explica en qué consiste esta victoria. Dios te explica esta victoria. Lo primero que explica el Señor es por qué la muerte tiene un aguijón. ¿Por qué la muerte es tan temible? ¿Por qué los seres humanos le tenemos tanto miedo a la muerte? Le tenemos tanto pavor a la muerte. Fingimos que nos reímos de ella y no queremos ni mencionarla, no queremos ni que se mencione. Y ahora en estos tiempos los cristianos con toda su superstición piensan que si alguien menciona la muerte ya está declarando la muerte y no, ni lo digas. Tanto miedo le tenemos. Imagínense si los cristianos están así. Mucho menos los del mundo quieren ni siquiera pensar en la muerte. Ni en esta pandemia las personas quieren pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tiene un aguijón. La muerte tiene algo que la hace temible. Y nos dice la Escritura, el aguijón de la muerte, lo que la hace temible es el pecado. Un aguijón cambia las cosas, ¿verdad? Una abeja sería una mosca. Una abeja sería una mosca. Una avispa sería un mosquito si no tuvieran aguijón. Pero con el aguijón la abeja cambia. Y hay personas que mueren simplemente por el piquete de la abeja o el piquete de la avispa. El aguijón vuelve temible algo que no sería más que un bichito que podríamos nosotros espantar. El escorpión, el alacrán no sería más que una cucaracha. Sin el aguijón no es nada. No tendríamos miedo ni de aplastarlo con el dedo gordo de la mano. Pero con el aguijón se vuelve una alimaña temible. Inclusive puede ser tan pequeño, pero ese venenoso aguijón lo convierte en algo temible. Y nos dice la Escritura, el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que hace temible a la muerte es el pecado. Si nosotros supiéramos que al morir realmente las puertas del cielo estuvieran abiertas para todos nosotros, que morir es ir a un paraíso, que morir es estar en paz con Dios y gozar de una eternidad de dicha con Él, pues ¿qué temor podría provocar la muerte? Pero el aguijón de la muerte es el pecado. Dentro de nuestros corazones sabemos todos los seres humanos que somos enemigos de Dios, que no nos gustan los planes de Dios, que no nos gustan sus palabras, no nos gustan sus enseñanzas y no nos gustan sus mandamientos, que preferiríamos que las cosas se hicieran a nuestra manera y si fuera posible mejor que no existiera ningún Dios. Eso es el hombre en lo más profundo de su corazón, un enemigo del Señor, un enemigo hipócrita, un enemigo que finge
servirle a Dios, que finge honrarlo para no hacerlo enojar tanto, pero que en lo profundo de su corazón siempre está cuestionando los caminos del Señor. Ahora, cuando nuestra conciencia rectamente nos dice, tú eres ese enemigo, ¿y cómo vas a ir a su gloria? ¿Cómo vas a ir a su presencia? ¿Cómo vas a pretender que Él te va a recibir con los brazos abiertos? ¿Cómo vas a pretender que en el juicio vas a salir airoso? ¿Que vas a ser declarado inocente? Tú sabes que no eres inocente. Tú sabes que no eres inocente. Tú sabes que puedes engañar a todos, pero no lo puedes engañar a Él. Entonces la muerte se vuelve algo terrible. Entonces la muerte adquiere un aguijón, un poderoso aguijón, un aguijón letal, un aguijón mortal, del que ningún hombre puede salvarse, ningún hombre puede vencer a este escorpión, ningún hombre de la tierra. Pero las buenas noticias es que descendió un hombre de los cielos, un hombre celestial, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el que ha traído la victoria. ¿Por qué? Porque aunque el aguijón de la muerte es el pecado, ahora pregunta el profeta, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Qué le pasó, sepulcro, a tu aguijón? Y la respuesta es que Cristo murió por nuestros pecados, fue hecho maldición en nuestro lugar, cumplió perfecta justicia en lugar de su pueblo, recibió el castigo que todos merecíamos y tomó el aguijón de la muerte y se lo arrancó. Le arrancó el aguijón a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y luego nos dice la Escritura algo sorprendente. El poder del pecado. El poder del pecado. ¿Qué podríamos nosotros, cómo completaríamos nosotros esa frase si no conociéramos las Escrituras? Pues, no sé, diríamos, el poder del pecado son las tinieblas, o el poder del pecado es la tentación, o el poder del pecado es el diablo. Pero nos dice la Escritura, el poder del pecado es la ley. Ya lo habíamos leído en Romanos 5, ahorita que lo leímos. La ley fue introducida para que el pecado abundara. La ley, los 10 mandamientos del Señor, su voluntad escrita en tablas de piedra, esa voluntad que dice, maldito todo aquel que no guarde todas estas palabras. Dios nos dice lo que es correcto, Dios nos dice lo que debemos hacer, Dios nos dice cómo debemos vivir, y contra eso nos rebelamos. Y el poder del pecado, lo que hace poderoso al pecado, es la ley. La ley le da el poder para ser maldecidos, para ser condenados, para ser culpables. Pero dice la Escritura, hermanos, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para libertar a todos aquellos que habían estado bajo el yugo de la ley. ¿Se acuerda en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 3? En Gálatas capítulo 3 nos dice la Escritura en el versículo 10, Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las palabras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató, dio el pago para que fuéramos liberados de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Porque somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra de la ley mata, mas el Espíritu vivifica, nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Así que nos dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que hace terrible a la muerte es nuestro pecado, nuestra culpa. Y lo que le da poder a nuestro pecado, lo que le da poder a nuestra culpa, es la ley. Pero Dios te anuncia las buenas noticias de aquel que le ha quitado el aguijón a la muerte, porque venció al pecado, y le quitó el poder al pecado, porque cumplió la ley. Cumplió la ley en su vida, en su perfecta obediencia al Padre, desde su nacimiento hasta su muerte. Cumplió la ley en toda justicia, cumpliendo toda justicia en nuestro lugar. Y luego cumplió la condena de la ley, la maldición de la ley, haciéndose maldición en nuestro lugar y recibiendo todo el castigo que nosotros merecíamos. Y con esto le quitó el poder al pecado, porque cumplió la ley. Y entonces dice la Escritura: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo el apóstol Pablo: por eso no le tengo miedo a la muerte, hermanos. Por eso me he entregado a predicar el Evangelio. Por eso he arriesgado mi vida en Éfeso, peleando contra las bestias. No sabemos, contra las fieras. No sabemos si realmente el apóstol tuvo que enfrentar fieras, animales salvajes, o se refiere a esa multitud enfurecida que lo quería matar. Pero el apóstol a cada hora estaba peligrando de muerte, estaba en peligro de muerte, y dice: yo no le tengo miedo a eso, porque le doy gracias a Dios que nos ha dado la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitamos meditar en estas cosas, hermano? ¿Cómo necesitamos meditar que Cristo descendió del cielo para arrancarle el aguijón a la muerte, para vencer y quitarle el poder al pecado, para que nosotros ya no tengamos miedo? Cristo resucitó, y porque Él resucitó, los que ponemos nuestra confianza en Él, hemos resucitado con Él, y nuestros cuerpos resucitarán gloriosos en el día final, también para su gloria. Y dice el apóstol: es muy importante que recibamos esto, es muy importante que estén firmes en esto, hermanos, es muy importante que retengan esto. ¿Por qué? Porque hay una conclusión. Si esta gloriosa verdad es así, y así es, entonces Dios te asegura que todo tu servicio para Cristo no es en vano. Esa es la forma en la que el apóstol concluye este capítulo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte no es el final. La muerte no destruye la obra de los cristianos. La muerte no le quita nada al fruto de una vida que se vive para Cristo. La muerte no tiene aguijón contra los hijos de Dios. El sepulcro no tiene victoria, ha sido derrotado. El pecado ha perdido su poder, porque uno ha vencido la maldición de la ley y ha cumplido la ley en nuestro lugar. Lo que tenemos que hacer es estar unidos a ese que ha vencido, a nuestro Señor Jesucristo, y también venceremos. Podremos decir, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo pasará, nuestra vida aquí en esta tierra es efímera. Todo va a pasar, pero lo que hagas por Cristo no pasará. Lo que hagas por Cristo no será en vano. Fíjate, hermano, que así lo dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dice que ninguna cosa es en vano. El tiempo desperdiciado en cosas inútiles es en vano, no sirve para nada, está hueco. Pero el trabajo en el Señor no es en vano, no lo vamos a perder. Todo lo que hagas por Cristo no lo vas a perder. La muerte no le va a hacer nada. Habrá una gloriosa resurrección y habrá un gozo glorioso de todo lo que fue hecho para la gloria de Cristo. Y dice, por eso debes estar firme, por eso debes abundar, por eso debes animarte. El coronavirus no le hace nada a lo que hacemos por Cristo. No tiene ninguna amenaza. El coronavirus no hace ninguna amenaza sobre lo que hacemos por Cristo. No tiene ese poder. Puede llevarnos a los brazos del Salvador, pero no puede quitarnos nuestro fruto, no puede quitarnos nuestro gozo, no puede quitarnos nuestra victoria. Estén firmes en esto, estén firmes y constantes en esto, hermanos. Sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. Leí hace poco una frase muy hermosa que me impactó de aquel gran predicador Morgan. Y el gran predicador Morgan decía: el cristiano no se prepara para la muerte, el cristiano se prepara para ver al Señor Jesucristo. Nosotros no estamos esperando la muerte, nosotros estamos esperando ver al Salvador cara a cara. Sí debemos prepararnos, hermanos. Dios puede tomar nuestras vidas y podemos ser llevados a la presencia de Cristo, a ver a Cristo cara a cara por medio del coronavirus. Por supuesto que esto puede suceder, pero no debemos prepararnos para la muerte, debemos prepararnos para ver al Maestro, para ver al Maestro cara a cara. ¿Cómo nos vamos a preparar? Reteniendo este Evangelio, reteniendo estas buenas noticias. Recuerde las palabras al inicio, por las cuales ustedes son salvos, si retienen lo que les fue enseñado. Ese es el inicio. El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Tenemos que retener el Evangelio y estaremos preparándonos para ver
a aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que triunfó por nosotros, aquel que vino a ser la cabeza de su pueblo, para que Adán no fuera nuestra cabeza, para que un hombre caído no fuera nuestro representante, sino un hombre victorioso, el hombre celestial, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, fuera nuestro representante. Él vino para que en él tuviéramos la victoria. Y nos preparamos para verlo cuando permanecemos en su evangelio, cuando estamos firmes en su evangelio, cuando abundamos en su obra, siempre sabiendo que nuestro trabajo para él nunca va a ser en vano. Gracias a Dios por su glorioso evangelio. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por estas buenas noticias. Estas son buenas noticias. Estas palabras son buenas, son fieles y son verdaderas. Ayúdanos a estar firmes en ellas, Señor. Ayúdanos a recordar tanto la muerte como la resurrección de nuestro Salvador y a estar firmes en ambas verdades. En que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que podemos darte gracias, porque tú nos das la victoria, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que el Evangelio es Él mismo, así como Él mismo es la resurrección. Ayúdanos, Padre, a estar listos para ver a nuestro Maestro, para verle cara a cara, ver a nuestro Salvador. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos para que nuestros corazones estén firmes, estén afirmados, que le veremos y que podremos gozarnos que la muerte ha sido devorada en victoria, aleluya, por causa de Cristo tenemos la victoria. Bendice a mis hermanos, y si alguno de los que están viendo este video aún no ha puesto su confianza en Cristo, ayúdalo a que entienda que necesita reconocer a Cristo ahora, ya, y confiar en Él y rendirse a Él. Acompáñanos toda esta semana, Señor. Únenos en tu espíritu y permítenos trabajar en tu obra de una forma o de otra, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano. Gracias, Padre, por todo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Reciban un abrazo de la familia y estemos en contacto, orando los unos por los otros y cantando y alabando al Señor y alentándonos los unos a los otros y haciendo esta obra que no es en vano, esta obra del Señor que no es en vano. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos. El Señor les bendiga.